Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí de nuevo. Hoy tenemos un tema que, créanme, dará mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el drama, la pasión, y sí, los rumores que han estado circulando por todas partes. Y es que, como dice el dicho, donde hay humo, hay fuego. Hoy vamos a desentrañar la impactante historia que involucra a dos de las estrellas más queridas y comentadas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos nombres que, solo con mencionarlos, ya despiertan la curiosidad de muchos. Vamos a hablar sobre cómo Demet Özdemir reveló que Can Yaman, aparentemente, dejó de lado su orgullo. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó realmente entre ellos? Hay más en esta historia de lo que vemos a simple vista. Ya saben que en este canal nos gusta ir más allá de los titulares, analizar a fondo, y desvelar la verdad detrás de los chismes. Así que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre hay algo jugoso por descubrir. Ahora adentrémonos en el corazón del asunto. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder en el tiempo, a la época dorada de la serie Erkenzicus, conocida en español como Pájaro Soñador. Aquella serie fue un fenómeno, un éxito rotundo que conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo. Y por supuesto, gran parte del encanto de Pájaro Soñador residía en la química innegable entre sus protagonistas, Demet Özdemir, interpretando a Sanem, y Can Yaman en el papel de Can. La pareja en pantalla era simplemente magnífica. Sanem y Can eran el sueño de cualquier romántico. Sus miradas, sus roces, sus peleas y reconciliaciones, todo era perfecto. Y claro, el público, como no podía ser de otra manera, se enamoró de ellos. La gente empezó a fantasear con la posibilidad de que esa magia traspasara la pantalla. Empezaron a surgir rumores, especulaciones, y las redes sociales se inundaron de mensajes y comentarios que pedían a gritos que Demet y Can fueran una pareja en la vida real. La verdad es que durante la emisión de la serie, se notaba una cercanía especial entre ellos. No eran solo compañeros de trabajo, parecía haber una conexión genuina, algo más. Los paparazzi estaban siempre al acecho buscando la foto que confirmara los rumores. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, la especulación continuó. La prensa turca, como es costumbre, alimentaba la llama con noticias y rumores sobre supuestas salidas, cenas románticas y pequeños detalles que hacían soñar a los fans. La maquinaria mediática estaba en marcha, y la expectación crecía día a día. Cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales era analizado con lupa, interpretando señales de un romance que en ese momento parecía inevitable. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tomó un giro inesperado. Después de la finalización de Pájaro Soñador, y aunque las expectativas eran altas, parece que la relación entre Demet y Can se enfrió considerablemente. De la noche a la mañana, dejaron de mostrarse juntos, y los rumores de romance se desvanecieron. Empezaron a circular versiones sobre roces y desencuentros. Se habló de egos, de diferencias de personalidad y de problemas de comunicación. La imagen idílica de la pareja perfecta, que había cautivado a millones de personas, comenzó a agrietarse. El silencio, en este caso, fue ensordecedor. La falta de declaraciones conjuntas, las evasivas ante las preguntas de la prensa, solo alimentaron la curiosidad y las teorías sobre lo que realmente había ocurrido entre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué esa conexión que parecía tan fuerte se rompió? Aquí es donde entra la revelación de Demet Özdemir que, como les dije al principio, es la que nos interesa. Demet, en una entrevista reciente que, por cierto, ha dado mucho de qué hablar, hizo una serie de declaraciones que dejaron a todos boquiabiertos. Aunque no entró en detalles explícitos, dejó entrever que, tras el éxito de Pájaro Soñador, la situación entre ella y Can no fue nada fácil. Y fue en este contexto, en medio de la especulación y los rumores sobre conflictos, cuando Demet habló sobre el orgullo de Can Yaman. Sus palabras, aunque sutiles, fueron claras. Demet reveló que en un momento dado Can había hecho algo que, según ella, implicaba dejar de lado su orgullo. ¿Qué pudo ser? ¿Un intento de reconciliación? ¿Una disculpa? ¿Un gesto para intentar retomar una amistad? No lo sabemos con certeza porque Demet no quiso dar demasiados detalles. Lo que sí quedó claro es que este gesto fue significativo y que, de alguna manera, demostraba que Can no estaba completamente indiferente a la situación.
La ambigüedad de sus palabras solo aumentó el misterio, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones y especulaciones. ¿Por qué es tan impactante esta revelación? Pues porque en el mundo del espectáculo el orgullo es un factor muy importante. Especialmente para las estrellas, la imagen pública es crucial. Y a veces admitir un error, pedir disculpas o simplemente mostrar vulnerabilidad puede ser difícil. Por eso el hecho de que Can Yaman, conocido por su carácter fuerte y su personalidad decidida, aparentemente haya dejado de lado su orgullo, llamó mucho la atención. El concepto de orgullo en este contexto es clave. Se refiere a la autoimagen, a la percepción que uno tiene de sí mismo y a la necesidad de proteger esa imagen ante el público y ante uno mismo. En el mundo de la fama, el orgullo puede ser un escudo, una armadura que protege contra la crítica y el fracaso. Pero también puede ser una barrera, impidiendo la reconciliación, la comprensión y el crecimiento personal. La revelación de Demet sugiere que Can, en un momento dado, se vio obligado a romper esa barrera, a mostrarse vulnerable, a dar un paso que en otras circunstancias podría haber considerado impensable. Esto implica un cambio, una transformación, una evolución en su forma de ser. Implica también un reconocimiento de que algo no estaba bien, de que la situación requería una respuesta, una acción. ¿Qué nos dice esto sobre la verdadera relación entre Demet y Can? Nos sugiere que hubo algo más allá de lo profesional. Que hubo sentimientos, emociones, y una conexión que por una u otra razón, no pudo prosperar. Quizás las presiones del éxito, las expectativas del público, o simplemente la incompatibilidad de caracteres, fueron factores determinantes. Pero la revelación de Demet nos recuerda que detrás de las cámaras, los famosos también son personas. Con sentimientos, con conflictos y con historias que merecen ser contadas. La complejidad de las relaciones humanas, incluso en el brillo de las cámaras, es algo que a menudo se pasa por alto. Los fans, al ver a sus ídolos en la pantalla, idealizan las relaciones, creando fantasías que no siempre se corresponden con la realidad. La revelación de Demet nos recuerda que los actores, al igual que todos nosotros, son seres humanos con sus propias luchas, sus propios desafíos y sus propias imperfecciones. Claro, la historia no termina ahí. Después de Pájaro Soñador, la vida de ambos actores tomó caminos diferentes. Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando otras series muy populares, como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Ha demostrado ser una actriz versátil y talentosa, capaz de interpretar roles diversos y de conectar con el público. Su carrera ha seguido en ascenso, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Can Yaman, por su parte, se convirtió en un ídolo internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su belleza, su carisma y su talento lo catapultaron a la fama mundial. Ha protagonizado series como Viola come il mare y ha participado en proyectos cinematográficos. Su éxito internacional ha abierto nuevas puertas, demostrando su capacidad para conquistar mercados diferentes y para adaptarse a nuevos desafíos profesionales. La decisión de Can de buscar oportunidades fuera de Turquía, y la forma en que ha manejado su carrera, son también dignas de análisis. ¿Fue una decisión motivada por el deseo de explorar nuevos horizontes, o por la necesidad de distanciarse de ciertas situaciones personales y profesionales? Ambos han demostrado su talento y su capacidad de reinventarse. Sin embargo, la sombra de Pájaro Soñador y de la relación que mantuvieron sigue presente. Siempre que se menciona a Demet y a Can, la gente recuerda esa química, esa magia que tenían en la pantalla. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones sobre lo que pasó entre ellos nunca se desvanecen por completo. El fenómeno Pájaro Soñador sigue vivo en la memoria colectiva. Las redes sociales, los foros y los grupos de fans continúan debatiendo sobre la serie, sobre los personajes y, por supuesto, sobre la relación entre Demet y Can. La nostalgia, la idealización y la curiosidad son motores poderosos que mantienen viva la llama del interés. Así que, en resumen, la revelación de Demet Özdemir sobre el supuesto abandono del orgullo de Can Yaman nos invita a reflexionar sobre muchas cosas. Nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan. Que detrás de la fama y el glamour, hay historias complejas y relaciones que pueden ser muy diferentes de lo que imaginamos. Nos invita a considerar la presión constante a la que están sometidas las estrellas, la dificultad de mantener la privacidad en un mundo donde todo se analiza y se comenta. Y sobre todo nos hace preguntarnos qué pasó realmente entre Demet y Can.
¿Veremos algún día la verdad completa de su historia? ¿Se reconciliarán algún día, o el pasado permanecerá para siempre como un misterio? La falta de respuestas definitivas, la ambigüedad de las declaraciones, solo alimentan la especulación y el interés. La historia de Demet y Can S. ha convertido en un rompecabezas, en un enigma que el público intenta resolver pieza por pieza. Pero, ¿qué podemos inferir de todo esto? ¿Qué pistas podemos extraer de las declaraciones de Demet y de la información disponible? Podemos suponer que hubo una fuerte conexión emocional entre ellos, que se extendió más allá de lo profesional. Que la fama y la atención mediática, en lugar de fortalecer la relación, la sometieron a una presión insoportable. Que las diferencias de personalidad y las expectativas de cada uno jugaron un papel importante en la ruptura. Que el orgullo en el caso de Can fue un obstáculo que en un momento dado intentó superar. También podemos suponer que a pesar de todo, hay un respeto mutuo entre ellos. La forma en que Demet habla de Can, aunque con cierta distancia, no denota hostilidad ni rencor. Sugiere, más bien, una comprensión y una aceptación de lo que sucedió. Y aunque la reconciliación parece improbable, la posibilidad de una amistad futura no está totalmente descartada. Es importante recordar que al final, solo ellos conocen la verdad completa. Solo ellos saben qué sucedió realmente detrás de las cámaras, qué emociones sintieron, qué decisiones tomaron. El resto es especulación, interpretación, y el intento de entender una historia que probablemente nunca revelará todos sus secretos. Y más allá del drama y la especulación, la historia de Demet y Can nos deja una valiosa lección, la importancia de la autenticidad y de la honestidad emocional, tanto en la vida personal como en la profesional. Nos recuerda que detrás de la fama y el éxito hay seres humanos que luchan, que sufren, que se equivocan y que buscan, como todos, la felicidad y el amor. En conclusión, la revelación de Demet Özdemir es una ventana al mundo interior de las celebridades, una invitación a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre el impacto de la fama en la vida de las personas. Nos invita a dejar de lado los juicios superficiales y a tratar de comprender las historias que a menudo se esconden detrás de las apariencias. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la revelación de Demet Özdemir y la supuesta actitud de Can Yaman. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Qué opinan sobre la importancia del orgullo en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No duden en dejar sus mensajes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.